Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Hola Pepe, un gusto conversar contigo. Soy Jerry Garbulski y mi currículum dice que soy licenciado y doctor en física, que trabajé en temas de negocios y después me volqué al mundo TED, que organicé TEDx Río de la Plata, lideré TED en español, creé el mundo de las ideas junto a la genia de Melina Furman y ahora hago Aprender de Grandes, que es un podcast, cursos, un juego y muchas cosas más. Pero en realidad, mirando para atrás, me doy cuenta que me dedico a construir buenas excusas para hacer cosas con la gente con la que quiero estar. Fantástico, Jerry. Muchísimas gracias por estar. Bueno, Jerry, has elegido una imagen muy peculiar, ¿no? En esta rutina de pensamiento que vamos a seguir del veo, pienso, me pregunto. Vamos a ver, si te parece, podemos compartir por qué elegiste esta imagen. Si quieres, primero te describo el ver. Veo acá a dos presidentes, es Biden y Jinping, los presidentes de Estados Unidos y de China, respectivamente, dándose la mano, saludándose en una situación bastante protocolar, con las banderas atrás. Evidentemente están en alguna cumbre, en algún encuentro en el cual se están saludando para las cámaras, porque no se miran entre sí, miran a la cámara. Las banderas están las dos representadas, los dos países, y evidentemente veo una muestra de poder también ahí, pero ahí ya me estoy poniendo en mi interpretación, ¿no? Incluso, Jerry, fíjate que en sentido más puro podríamos decir que lo que vemos son dos hombres. Interesante en el tiempo que vivimos que son dos hombres vestidos muy formalmente y que uno pues tiene rasgos occidentales y otro tiene rasgos asiáticos, ¿no? Como dices, yo también veo esta pose tan formal, ¿no? Pareciera que es un encuentro bastante amigable, a pesar de que uno quizás tiene información de que hay tensiones, ¿no? Entre las dos potencias. Pero creo que a tu pregunta de por qué la elegí tiene que ver con el paso 3 de la rutina de pensamiento, que es preguntarse, ¿no? Y yo me pregunto muchas cosas con esto, pero en particular hay una que me llama la atención y me la hizo ver un amigo recientemente, que es Hernán Casiari, que es un escritor argentino que admiro mucho. Me dijo, qué extraño, ¿no? Cómo se saludan los presidentes, porque ese apretón de manos dura 10, 15 segundos. En la vida no nos saludamos así. En la vida el apretón de mano dura 1, 2, 3 segundos cuando es muy largo y sentido, pero nunca 10 o 15 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué dura tanto el apretón de manos de presidentes? Y la hipótesis de Hernán, que me hace bastante sentido, es que eso es así porque históricamente cuando había encuentros entre presidentes, había muchos fotógrafos ahí y tenían que sacar la foto. Y tenían que poner el trípode, poner las cámaras, preparar, enfocar y después salía el flash. Y entonces necesitaban 10 o 15 segundos para poder capturar el momento tan importante para que después salieran los diarios. Hoy, en la primera segundo, ya todos los fotógrafos sacaron todas las fotos que jamás hubiesen querido sacar. Sin embargo, los presidentes siguen apretándose la mano durante 10 a 15 segundos. Y creo que esto es un resabio histórico. Es un rasgo cultural, una práctica cultural que quedó así a pesar de que la razón por la cual la hicimos tan larga y de una manera antinatural respecto a cualquier otro saludo ya no es más válida. Y la pregunta que a mí me gusta hacerme con esto es qué otras situaciones en la vida tienen paralelos con esto. Es decir, cuántas cosas en la vida las hacemos por razones que ya no son más válidas. Y esto me lleva a una reflexión más grande sobre la educación. Siento que la educación tiene que ver con dotarnos de lentes para ver el mundo. Y si uno se cree por un segundo, yo lo creo profundamente, que eso es uno de los objetivos o una de las maneras en la que podemos definir la educación o el aprendizaje, entonces una buena manera de dotarnos con esas lentes y esos criterios para entender el mundo es hacernos buenas preguntas. Tenemos una idea de que educar es transferir un conocimiento, transferir una tradición, transferir el saber, pero en esta especie de paquete nos olvidamos del desaprendizaje.
que es lo que tú estabas proponiendo, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos tendrían que llevar a desaprender cosas que quizás ahora no tengan sentido y que el sentido que tienen es solo porque forman parte de un currículo, porque forman parte de una transmisión, pero bueno, pues que nos tenemos que volver a preguntar, ¿no? Es verdad que si uno, por ejemplo, aprendió a tocar una pieza en el piano con la digitación incorrecta, le va a ser muy difícil tocarla porque a veces tiene que hacer una transición en lo que está tocando en el piano que no va a poder mecánicamente llegar a poner los dedos ahí. Entonces ahí sí, a mí me pasó esto y lo cuento como un ejemplo en el cual estaba aprendiendo a tocar una canción y lo hice mirando videos de YouTube y no me fijé en la digitación. Es decir, empecé a tocar ciertos acordes con los dedos incorrectos y por eso me costaba mucho. Fui a lo de un profesor de piano y me dijo, vas a tener que desaprender eso. Ajá. Para poder tocar bien esa pieza, tendrás que darte cuenta que esto se toca con otros dedos, porque si no, se te va a hacer mucho más difícil. Y eso fue un esfuerzo muy grande y ahí sí tuve que desaprender porque ya tenía automatizada esa secuencia de movimientos en los dedos, con lo cual requirió un esfuerzo más grande que el que hubiese requerido aprender directamente la digitación correcta. En ese caso sí se aplica la idea de desaprender. Pero en el caso de las lentes para interpretar el mundo, yo creo que no hace falta olvidarse de las lentes anteriores o desaprenderlas. Me parece que uno tiene como una caja de herramientas que son muchas lentes, y uno toma la lente que quiera en el momento adecuado para interpretar su entorno. A mí lo que me parece más interesante desde el punto de vista, si quieres, educativo, es tomar esto como una metáfora, la foto esa, ¿no? Y de ver, hacernos esta pregunta más amplia, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan que no resisten el paso del tiempo, que seguimos haciendo de una manera por razones que ya no son válidas? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Te menciono algunos. Sí. eh, Hay algunos que ya son muy trillados, ¿no? El uso del teclado QWERTY. Sí, ese es un ejemplo que se ha usado mucho, que es el teclado que usamos en las computadoras o en los dispositivos que tenemos hoy, que es la disposición de las letras. Se llama QWERTY porque arriba a la izquierda, y tengo que mirar el teclado acá, tienes la Q, la W, la E, la R, la T y la Y, entonces se lee QWERTY. Este teclado no es el mejor teclado para si uno quiere escribir rápido y evitar lesiones en los dedos. De hecho, es un teclado que se diseñó cuando no había computadoras y había máquinas de escribir que tenían pequeñas palanquitas, y este teclado está hecho, diseñado de forma tal que en inglés, cuando uno escribe, la probabilidad de que haya dos letras muy cercanas en el teclado que se escriben una después de la otra es baja. Y entonces uno evita que las palanquitas que subían a imprimir cada una de esas teclas queden trabadas ahí arriba, que era un gran problema que había. Entonces se diseñó con un objetivo que ya no es válido para nada, porque no hay más palanquitas que suben ahí. Sin embargo, seguimos usando este teclado, que si uno quisiera diseñar un teclado que optimice la velocidad de escritura en un dado idioma y también el hecho de que uno tenga menos dolores en las articulaciones de los dedos, este no es ese teclado. Hay otros que son mucho mejores. Sin embargo, en todo el mundo, la inmensa mayoría de nosotros seguimos usando este teclado. Es muy interesante desde el punto de vista educativo esas cosas como que automatizamos y que luego nos sirven para cuando necesitamos resolver algo como recurso, ¿no? Pero me decías que tenías más historias de cosas Y bueno, que... una que es bastante obvia y que tiene que ver con la educación y que ya se ha dicho mucho, pero lo voy a poner en el contexto de esta conversación, es el hecho de que el sistema educativo está diseñado para un mundo que no es el actual. O sea, el sistema educativo surgió y se fue optimizando para una época en la cual el mundo no cambiaba tan rápidamente, entonces nos educamos en las etapas tempranas de la vida y tenemos una sensación de que después de eso no hay que aprender nada más porque ya fuimos educados y ahora hay que ser productivos, hay que usar ese conocimiento para algo. Cuando hoy sabemos que el mundo cambia mucho más rápidamente que eso, y también fue creado en un momento en el cual había claridad respecto a cuáles eran las cosas que valía la pena saber. Entonces creamos los grandes silos del conocimiento, ¿no? La lectoescritura, las matemáticas, la lógica, no sé, ciertas cosas que consideramos que eran importantes, en su momento que eran principalmente importantes para ser buenos obreros de fábricas y ese tipo de cosas. Era un mundo en el cual la industrialización dictaba la forma en que nos organizábamos.
y la industrialización dura, ¿no? Hoy estamos en un mundo en el cual el conocimiento, la creatividad, la capacidad de hacer cosas con todo eso que aprendemos es cada vez más importante. Sin embargo, seguimos educándonos como si fuéramos a producir obreros de fábricas que están en un mundo que no cambia mucho y que después de 10 años, 15 años de educación tienen lo suficiente para poder ser productivos por el resto de sus vidas. Hoy sabemos que no es así, sin embargo, la estructura de los sistemas educativos pareciera que todavía está respondiendo a un mundo que ya no es más. ¿Qué intuyes tú, de alguna manera? Si en un momento determinado pudieras tú determinar, hombre, yo en esta transición a un modelo educativo que más situado sobre esa incertidumbre, sobre esos cambios, ¿tú qué pistas darías? Bueno, hay muchas. Una es que creo que, por ejemplo, tenemos que enseñar a hacer buenas preguntas, a hacernos buenas preguntas. Y es algo que en general no está explícitamente en ninguna currícula, porque la currícula está organizada no a través de este tipo de capacidades, sino a través de esos silos históricos. Entonces, en lengua no lo estudiamos, o en matemática no lo estudiamos, un poquito sí, pero aplicado específicamente a esto, no de una manera más general. Entonces, yo me imagino en una escuela de futuro que haya situaciones en las cuales los docentes enseñan a hacer preguntas. Y yo creo que, por ejemplo, ayudarnos a ver el mundo haciéndonos preguntas como la que estoy proponiendo acá, que es una de muchas que se pueden hacer. Me parece una lente espectacular para ver el mundo. De hecho, desde que me avisaste o me invitaste a tener esta conversación y que te mandé la foto que quería compartir hoy, estoy mirando el mundo y veo de estas en todos lados. O sea, es como que llevar esa pregunta a un nivel consciente y ejercitar esa pregunta me hace mirar el mundo de otra manera, me hace prestar atención a cosas que antes no prestaba la atención. ¿Te imaginas que una clase de historia empezara con un profesor que entra y enseña la imagen que nos has presentado y que lo que hace es preguntas? Que lo que hace es preguntas a los estudiantes, ¿no? Que si en vez de empezar explicando, empezara como invitando a hacer preguntas, que los estudiantes genera interés o curiosidad por saber, bueno, ¿qué están haciendo estos tipos allí? Me súper imagino eso, y de hecho una pregunta interesante, por ejemplo, que me surge de ver esta foto es ¿por qué usan corbata? ¿Qué es la corbata? ¿De dónde surge la corbata? ¿Y por qué tenemos algo que funcionalmente no tiene ningún sentido a los ojos nuestros, pero es algo que la gente se pone para señalizar algo? Es un pequeño disfraz, una máscara, algo que muestra cierta formalidad. ¿De dónde viene eso? Bueno, hay algunas historias que no sé si son verdad o no, que tienen que ver en su momento para cerrar los cuellos y que no salgan los olores, por ejemplo. Es Hay otras interesante. historias que señalan que la corbata era el símbolo de los esclavos. Y como las corbatas las empiezan a utilizar digamos, los empleados, por así decirlo, llevaban algún tipo de lazo como símbolo de que no eran libres. Yo también he oído incluso ese tipo de historias, que es muy interesante porque al final seguramente hay alguien que afirma rotundamente que la corbata surge de esa manera, pero la subjetividad histórica. Fascinante, Pepe. Ahí tienes una clase espectacular para la escuela del futuro, que es empezar con esta foto y contar historias contradictorias entre sí. Yo creo que si alguien en algún momento de su vida reconoce que los cuentos que nos contamos como personas y como sociedades son construcciones, esa persona va a haber crecido muchísimo más como individuo y va a ser capaz de hacer más cosas que si sabe de memoria los ríos de Europa. No me parece tan relevante como estas otras cosas, la capacidad de hacerse preguntas, de ser crítico y de saber que muchas cosas que damos por sentadas no necesariamente son así. Eso me parece mucho más valioso y creo que una conversación disparada por esta foto o casi por cualquier objeto puede llegar a tocar esos temas, ¿no? Incluso introducir la casualidad, ¿no? Tú tienes una charla que me resultó muy provocativa, ¿no? Que explicas aquella famosa historia de un hombre que perdió un anillo en el mar y luego se come un pescado, bueno, que perdió el anillo en el mar en el Mediterráneo y que luego fue a Estados Unidos a cenar, y entonces estaba cenando un pescado. Y dices, y no estaba el anillo. Y cuando todos los oyentes esperamos, oh, casualidad, estaba el anillo. O sea, aquellas cosas que no pasan
precisamente, que no son lo que esperamos, ¿no? Que tiene que ver realmente con la incertidumbre, ¿no? Ahí quiero contarte algo que quizás también sea algo importante para la educación y lo asocio a esto a la historia del anillo, que yo lo llamo los covers. Tú sabes que en la música los covers es cuando uno interpreta una canción que no compuso uno mismo, ¿no? Que compuso otra persona y uno hace el cover. Yo siento que en nuestra cultura tenemos un mandato de originalidad que nos pesa mucho. Cuando uno hace algo copiando a otro, viene la gente cercana y te dice, pero eso no lo inventaste, eso estás copiando a otro. Y entonces nos da miedo reproducir otro. Pero tú sabes que Picasso no empezó ni con la paloma, ni con el Guernica, ni con el cubismo, empezó copiando a los clásicos. Y mucho tiempo después desarrolló su voz propia y revolucionó el mundo del arte y al mundo en general de una manera increíble. Pero empezó haciendo covers, en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido metafórico de la palabra. Es decir, reversionando cosas que ya existían. Y la verdad, Pepe, es que tú, yo y todos los seres humanos estamos todo el tiempo reversionando nuestras vidas. Y creo que a veces nos da miedo hacerlo y nos da culpa hacerlo por justamente el mandato este de originalidad que tanto nos pesa. Eh, Esta historia del anillo que te conté no es mía, es un cover. Es un cover que me contó mi hijo Juli, que a su vez lo escuchó de Alberto Rojo, que lo dio en una charla. Alberto Rojo es un físico y músico y dibujante que admiro mucho, un gran amigo. Y le pregunté a Alberto, Alberto, ¿de dónde salió esa historia? Me dice, no, no es mía, es un cuento de Nabokov. En realidad no es un cuento, es una parte de una novela de Vladimir Nabokov, el escritor ruso de hace mucho tiempo. Cada uno en su versión de la historia va reversionando y va dándole vida a esto. Entonces, si yo sabía al principio que era una historia de Nabokov, me hubiese dado quizás un poquito más de culpa de decirlo. Ahora reconozco que está inspirado en la historia de Nabokov, pero al contarlo con mis palabras y con mis detalles, la hago propia. Entonces, me parece que una de las cosas que podemos hacer en la educación es fomentar a copiar, pero siempre y cuando lo hagamos de buena leche, como decimos. Es decir, copiar dando crédito cuando tengamos que dar el crédito, pero también poniéndole nuestra voz, dejando que esa idea que estamos comunicando, que escuchamos de otro lado, atraviese nuestro cuerpo y llegue cambiada, llegue transformada por quién somos cada uno de nosotros. Es muy potente esto que señalas, porque fíjate que si atendemos a lo que a la tradición educativa, en realidad lo que ha dominado es la repetición de lo que el profesor me dijo, puesto en un examen, una buena repetición, no creativa, una buena repetición me da un excelente. Y en cambio, por otro lado, estamos asistiendo a, especialmente desde la aparición de Internet y ahora estos últimos tiempos con el chat, con la inteligencia artificial, el chat GPT, a toda la defensa, el peligro, la amenaza de que los alumnos copien. Y tú ahora decías una cosa que me ha parecido muy inspiradora, que sería, te dejo copiar si eres creativo. Qué interesante sería, incluso, fíjate, enlazando con la propia imagen de estos dos presidentes, oiga, ustedes ¿qué copian creativamente de los que les precedieron? ¿No? ¿Qué copian creativamente? ¿Cómo incluso la copia esa puede favorecer el progreso de la humanidad? ¿No? Muchísimas gracias, Jerry, por la conversación. Ha sido inspiradora, ha sido fantástica. Gracias, gracias Pepe a ti, gracias por la invitación, gracias por hacerme pensar y por ser compañero de pensamiento, que esa es otra de las cosas que me encanta, es encontrar gente con la cual uno pueda pensar en voz alta y pensar mejor que estando solo, y a mí me ayuda mucho a hacerlo y gracias por ser ese compañero.